la casa del Señor. Yo sé que hubo muchas lluvias, que eran más confortante quedarse en su casa con un chocolatico caliente o con un café, ¿verdad? Pero ustedes decidieron dar la milla extra y vinieron aquí hasta la casa del Señor. Y de verdad los quiero felicitar y le digo al Señor que lo bendiga grandemente. Y el Señor conoce cada uno de sus corazones y sabe cómo ustedes quieren agradarle, quieren aprender de Él. Amén. Yo lo que les quiero pedir, como hoy estamos aquí, no somos tantísimos, pónganse un poquito más hacia adelante, vengan, pónganse más hacia adelante para poder compartir este mensaje que tenemos para hoy. Y si me puede ir ayudando, Stanley, la palabra la vamos a tener en Mateo 25. Esta palabra me la dio el Señor hace como 3 semanas atrás. Me dio el título de la prédica, que es Llena tu lámpara. Ese era el título que tenía para esta prédica. Yo lo que no sabía, qué tan fuerte era esta palabra. Yo pensaba que era una palabra más inspiradora, diferente, pero cuando me puse a preparar el mensaje, me di cuenta de que es un mensaje un poquito fuerte para la casa. Si me puede dar un poquito la música, Stalin, por favor. Llena tu lámpara. Y vamos a tener la lectura en Mateo 25. Y dice, del 1 hasta el 13. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en el que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Amén. Bueno, vamos a comenzar. Yo le pido al Señor Todopoderoso que sea Él tomando todo el dominio de esta prédica y que ustedes la puedan arraigar en su corazón. Amén. Aquí vemos primeramente que es Jesucristo que está hablando sobre el reino de los cielos. En los capítulos anteriores, si ustedes comienzan a estudiar, van a ver que los primeros capítulos hablan de las señales que van a estar aconteciendo y que se van a cumplir para la venida de Cristo. Pero aquí, en este capítulo, en el 24 y 25, Cristo hace una semejanza. Por eso le dicen parábolas. Pero es una semejanza, Él hace una comparación. Y si ustedes recuerdan lo que leímos, ¿de qué Él está haciendo la comparación? Él está comparando el reino de los cielos con 10 vírgenes con sus lámparas.
Y eso lo vemos en el versículo 1 cuando dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir el esposo. Entonces vamos a hablar sobre esas 10 vírgenes, qué es lo que representa. Todo lo que leímos vamos a irlo desglosando para que ustedes entiendan qué mensaje tan bonito nos habla el Señor. Cuando habla de las vírgenes, de las 10 vírgenes, se está refiriendo al pueblo de Dios. Se está refiriendo a su iglesia. Y si vemos, él habla de 5 vírgenes que eran, ¿qué? Sensatas, y 5 vírgenes que eran como insensatas. Entonces vamos a ir desglosando cada uno de esto. Primeramente, Jesucristo en este capítulo hace una semejanza, como les dije, del reino de los cielos con las vírgenes. Dijimos que las vírgenes son el pueblo de Dios. Las vírgenes, y nótense que aquí las vírgenes, ¿qué hicieron? Tomaron todas sus lámparas. Entonces, ¿qué significan las lámparas? Las lámparas significan la palabra de Dios. La palabra de Dios, sus mandamientos. En esta parábola, las lámparas es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué está diciendo Jesucristo? Que hay un cuerpo de Cristo, que hay una iglesia que tiene sus mandamientos, ¿verdad? Porque vimos que las vírgenes tomaron sus lámparas. ¿Y cómo uno sabe que las lámparas significan la palabra de Dios? Aquí vemos en el Salmo 119, 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y en Proverbios 6:23 dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es ley. Entonces, como vemos aquí, las lámparas estaban significando la palabra de Dios. Entonces, dijimos que habían 10 vírgenes, 5 que eran bien sensatas y 5 que eran insensatas. ¿Qué quieren decir las 5 vírgenes sensatas o prudentes? ¿Qué hicieron primeramente estas 5 vírgenes para haberlas considerado prudentes? Que agarraron sus lámparas, pero además cogieron aceite en una vasija. No solamente decidieron llevar las lámparas con el aceite que tenían, sino que decidieron tomar aceite extra en una vasija. Entonces, ¿qué significa la palabra prudente? Prudente viene del griego pronónimos, que quiere decir precavida, que piensa antes de actuar, que no es impulsiva, que considera todo antes de actuar, ata todos los cabos sueltos. Esto quiere decir, estas vírgenes, que es el pueblo de Dios que está sujeto a su palabra y que está sujeto al Espíritu y al mover del Espíritu Santo. Las vírgenes prudentes son el pueblo de Dios que está sujeto en espíritu y en verdad a Dios y a su palabra. Son verdaderos creyentes. Y podemos ver en Mateo 7:24 cómo las prudentes oyen y obedecen la palabra de Dios. Y lo vemos aquí donde dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Aquí vemos que el Señor dice que las personas prudentes son los que oyen y obedecen la palabra de Dios. Gloria a Dios. Pero ahora vamos a ver lo que significan las vírgenes insensatas. Una persona insensata o la palabra insensata son gente que son imprudentes, gentes impulsivas que no son precavidas. Y si se acuerdan al principio dijimos
que las vírgenes todas eran el pueblo de Dios. Entonces, ¿quiénes son estas vírgenes insensatas? Son las personas que son del pueblo de Dios, que dicen ser cristianos, que andan con sus Biblias por ahí fuera, que dicen amar a Dios y a Cristo, pero en el fondo no lo hacen. Son las personas que están aquí en la iglesia, que están involucradas en las actividades, que tú lo ves con un gloria a Dios, que tú lo ves haciendo hasta dones y sanidades, porque los dones son regalos del Señor, pero no tienen una relación verdadera con el Señor. No tienen un fluir del Espíritu Santo. Cuando uno nace, uno es una criatura de Dios. Cuando uno decide aceptar al Señor, que uno confiesa al Señor como su único y suficiente Salvador, uno ya es hijo de Dios. Y cuando tú confiesas al Señor como tu único y suficiente Salvador, el Espíritu Santo va a estar contigo. Pero de ti depende tú dar los frutos del Espíritu Santo. Y los frutos, cuando un cristiano comienza a dar los frutos del Espíritu Santo, es cuando viene la transformación. Sí, Señor. Es cuando tú comienzas a tener que el Espíritu Santo te redarguye y tú te arrepientes de tu pecado, tú inmediatamente cambias de dirección. Tú haces un giro de 180 grados. Es decir, que si tú vas para el norte, en una dirección para el norte, y tú te arrepientes, te das media vuelta, porque cambia tus sentimientos, cambia tus pensamientos y cambia tu manera de actuar, y tú comienzas a correr hacia el otro lado. Amén. Eso es lo que son las vírgenes sensatas, las vírgenes o el pueblo de Dios cuando dan los frutos del Espíritu Santo. Pero las vírgenes insensatas son las que andan en las iglesias trayendo murmuración, trayendo división. Las personas que no tienen una intimidad con Dios, Aleluya. no dan frutos. Amén. Amén. Aquí dice, los verdaderos cristianos tienen un arrepentimiento genuino, aman a Dios y aborrecen el pecado. Cuando uno se arrepiente verdaderamente, uno cambia su forma de pensar, sus emociones y cambia su dirección. Aquí vemos en Proverbios 1:7, como dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Es decir, que el pueblo de Dios puede estar aquí oyendo la palabra de Dios y se le entra por ese oído y se le sale por el otro. En el Proverbios 10:8 dice, el sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. Los insensatos son los falsos creyentes, los que nunca han nacido de nuevo. Por las lámparas, es decir, andan con su palabra, andan con la Biblia y tú lo ves predicando, pero ellos predican religión y no una relación con el Señor. Vamos a ver, por favor ayúdame con Mateo 7, 21, 23. Mateo 7, 21, 23. Dice, oigan esto, dice, no todo el que dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echábamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Es decir, que hay vírgenes sensatas e insensatas
en el pueblo de Dios. Y nosotros debemos, y perdónenme que yo vine con este mensaje, yo no sabía que este mensaje iba a ser tan fuerte. A mí me gusta hacer un poquito más suave. Cuando comencé a buscar todo lo que significaba los elementos de esta parábola, me di cuenta y le pedí perdón, porque la palabra de Dios es más cortante que una espada de doble filo. Quizá ustedes piensen que yo estoy aquí para ustedes, pero esa palabra a mí me llegó. Y le pedí al Señor, porque quizás yo he sido de esas vírgenes insensatas que ando por ahí y no tengo una transformación verdaderamente como el Señor quiere que uno la tenga. Entonces vamos a seguir. ¿Qué hicieron las vírgenes? ¿Se acuerdan qué hicieron las vírgenes? Las 5 vírgenes prudentes tomaron consigo aceite. ¿Y las otras qué hicieron? Cogieron sus lámparas y se fueron, ¿verdad?, a esperar a su novio. Antes en el pueblo de Israel, no sé si ahora, quizás sí, quizás no, las bodas se dividían en 2 etapas. Primeramente, las bodas desde pequeñito te elegían a la pareja. Ya el novio sabía con quién se iba a casar. Y las bodas se dividían en 2. Había una primera ceremonia donde el novio iba a tomar a la novia o el esposo iba a buscar a la novia a la casa. Y ahí había una ceremonia religiosa que él escuchaba. Luego él tomaba a la novia y hacían una especie de procesión. Y por eso eran las lámparas, porque de noche salían en procesión hasta llegar a la casa del novio, donde seguían las fiestas. Y ahí es donde se está relatando eso. Entonces, ¿qué pasó? Las 10 vírgenes cargaban sus lámparas. Todas aclamaban la palabra de Dios. Todas hacían creer que Cristo era su Señor. Todas tenían la palabra de Dios. ¿Cuál era la diferencia? El aceite extra. ¿Y qué significa el aceite? ¿Qué significa el aceite? El aceite en la Biblia tiene un significado simbólico y divino y representa al Espíritu Santo y su accionar. Amén. Entonces, vamos a ver 1 Samuel 16:13. Dice, eso fue cuando Samuel ungió a David como rey. Dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Aquí vemos cuando el profeta Samuel ungió a David como rey, que todavía no iba a ser rey, pero lo ungió, como el Espíritu de Dios vino y cayó sobre David. Entonces, además de tener ese significado divino, que es el Espíritu Santo, el aceite también en el pueblo de Israel tenía otros usos. Si ustedes se acuerdan, el aceite de oliva lo usaban como combustible de las lámparas, como lo vemos aquí, era el combustible de las lámparas del templo y del tabernáculo. Y si vemos Levíticos 24:2, dice, manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbramiento aceite puro de olivas machacadas para hacer arder las lámparas. Pero oigan qué significado tan espiritual tienen las olivas machacadas que servían como combustible para las lámparas, que se asemejan o lo asemejan con la sangre derramada en la cruz del Calvario y en el monte de Getsemaní. Esa sangre que brotó del Señor se asemeja con la oliva machacada, donde extraen ese aceite para prender las lámparas. Es el combustible. También, ¿qué otro uso tenía el aceite? El aceite era tomado como medicamento, como ungüento para sanidad. También era tomado como jabón. ¿Sabían que el aceite de oliva también se usaba como jabón, los aceites? Porque con esa suavidad que le daba la grasa al cuerpo, las impurezas se deslizaban. Y algo que ustedes ven mucho aquí en la iglesia, que uno unge. Y el aceite de oliva se usa para ungir. ¿Y qué significa ungir?
Ungir, untar. Y eso se hace, con esto quedaban consagradas, uno consagra o aparta para el servicio de Dios a personas y a cosas. Por eso los niños no están aquí, pero nosotros le decimos a los niños que por favor no nos toquen. Y Anderson, el pastor, es celoso con las cosas del templo, porque ya están consagradas, ya están ungidas y apartadas para el Señor y para el uso de aquí de la iglesia. Entonces por eso uno no saca las sillas allá afuera, uno quiere que no le ponga la mano a los instrumentos, porque ya están ungidos y apartados para las cosas del Señor. Entonces, siguiendo con la parábola de las 10 vírgenes, ¿qué pasó con el novio? En el versículo 5 vemos que el novio se tardaba. Dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a veces, uno en la vida espera cosas y se pasa un tiempecito esperando y se demoran las cosas y no vienen. Y tu fe mengua y tú dejas de creer. Y no tan solo dejas de creer, sino que tú te enfrías en las cosas del Señor. A veces el Señor te ha prometido, tiene promesas para ti, y tú ves que pasa el tiempo y las cosas no cambian. Y pasa un mes, y pasa 2 meses, y pasa 3 meses. A mí me ha pasado, y yo me he enfriado y he soltado a veces. Porque digo, Señor, tú te olvidaste de mí, te lo dejo a ti. Y como que uno suelta un poquito. Pero pónganse a pensar que uno no sabe ni el día ni la hora en que va a venir el Señor Jesucristo. Y si el Señor viene y te encuentra a ti en ese estado de letargo, durmiendo, porque tú te has quillado con el Señor, porque no te ha llegado la bendición que tú estás esperando, porque no te ha llegado el trabajo que tú estás esperando, porque la relación con tu pareja no se ha arreglado, porque la situación con tus hijos, tú sigues sufriendo porque tus hijos andan en la calle, y tú te pones en una burbuja y dejas de orar y sueltas todo. Y el Señor viene como ladrón en la noche. ¿Te irás tú con Él a las bodas del Cordero? O vamos a poner otra situación. Como están los tiempos, uno no sabe ni el día ni la hora que a uno le toque partir de aquí. Uno piensa que la vida es uno se prepara porque uno no se quiere morir y piensa que uno no se va a morir nunca, pero lo único que uno tiene seguro es la muerte aquí en esta tierra. Yo he oído historias que la gente se levantan sana y le da un dolor de cabeza y ahí mismo queda. Y perdónenme que le hable de esa manera, pero es que no vamos a tener una segunda oportunidad. Entonces nosotros que estamos aquí y estamos viniendo aquí, no vengamos a perder nuestro tiempo. Vamos a ser cristianos verdaderos, con un verdadero arrepentimiento y que demos frutos del Espíritu Santo. Entonces el esposo se demoró. Y luego que el esposo se demoró, que comenzaron a decir que ahí venía la esposa, ahí venía el esposo, ¿qué hicieron las vírgenes? Comenzaron a preparar sus lámparas. Quizás limpiaron las mechas, las encendieron, graduaron la llama. Pero la que no se abastecieron de aceite, como el esposo se demoró, ¿qué comenzó a pasar con las lámparas de esas vírgenes? Comenzaron a apagarse. Es decir, aquí vemos tantas cosas. ¿Cuántos cristianos del pueblo de Cristo están metidos en la iglesia, entretenidos en lo que son cosas urgentes, pero no en la que realmente es importante, que es uno llenarse, tener llenura, tener una relación con su Padre, un verdadero encuentro? Nadie les puede dar llenura del Espíritu Santo ni unción. A veces uno está ahí para que le pongan la mano a alguien ungido, pero esa unción así no se adquiere. Se adquiere dando rodillas, se adquiere ayunando, se adquiere leyendo la palabra,
se adquiere con un verdadero arrepentimiento. Eso se gana con la búsqueda continua de presencia, oración, ayuno, silicio, pedirle al Señor con anhelo, con ansias. Yo sé que hay mucha gente pidiéndole al Señor que quieren y necesitan esa unción del Espíritu Santo. Amén. Y el Señor la da. El Señor la da. Vemos cómo las vírgenes tenían todas aceites en sus lámparas. Nosotros todos tenemos, desde que aceptamos al Señor, al Espíritu Santo. Pero está de nosotros tener la unción, que con la unción uno comienza a bajar el reino de los cielos y a establecerlo aquí en la tierra. Amén. En esta parábola Cristo nos hace saber la importancia de permanecer velando diariamente. No solamente los días del culto, no solamente en los retiros, todos los días debemos de prepararnos, porque no sabemos ni el día ni la hora que a nosotros nos toque partir. Y la pregunta que yo te hago en esta noche: ¿tú eres realmente un cristiano de verdad? ¿Tú eres virgen precavida, virgen sensata? La salvación es individual. Por eso las vírgenes le dijeron, las sensatas le dijeron a la insensata: no, yo no te voy a dar el aceite, vete tú a buscar tu aceite, porque la salvación es individual. Dirán que, como dice la palabra, que habrá un matrimonio durmiendo y en el rapto uno se irá y el otro se quedará. Es decir que si tu esposo es el que está buscando presencia y tú no, posiblemente el esposo tuyo se vaya y tú te quedes. No. O al revés. O al revés. Vamos a ver Gálatas, pónmelo por favor, Starling. Gálatas 5, 23, 26. Para ver qué dice que es los frutos del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Dice: mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Sí, Señor. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Es decir, que el verdadero cristiano, las vírgenes prudentes, son los que dan fruto del Espíritu Santo y viven por el Espíritu. Amén. No por la carne. Amén. Amén. Y si seguimos ya terminando el tema, si nosotros seguimos viendo, vemos cómo el novio llegó, cómo las vírgenes que estaban preparadas fueron las que se fueron con él y se cerró la puerta en las bodas. En la casa del novio se cerró la puerta. ¿Y qué pasó cuando las vírgenes se dieron cuenta de lo que habían pasado? Fueron huyendo a querer llenar sus lámparas, pero ya había sido demasiado tarde. Y cuando tocaron, ¿qué dijo el Señor? De cierto os digo que no os conozco. Qué fuerte. Que no nos pase eso a nosotros, pueblo. Hoy en la prédica de esta mañana hablaban del nivel de compromiso, del compromiso que tiene el cristiano. Fue una prédica maravillosa. Y nosotros debemos de asumir la responsabilidad de llamarnos cristianos.
Porque es muy bonito decir, ay, yo soy cristiano para la honra y la gloria de Dios. Y tú no sé el que da frutos del Espíritu Santo. Acuérdense que los dones son irrevocables y son regalos de Dios. Y tú puedes orar y sanar, y tú puedes tener don de profecía, pero eso no quiere decir que tú vas a ser salvo. Amén. Amén. Y aquí Cristo al final deja un mandamiento cuando dice velad. Cuando una palabra termina en ad es un mandamiento. Cuando te dice orar es que tienen que orar. Cuando dice velad es que tienen que estar velando todo el tiempo. Porque nosotros no sabemos ni el día ni la hora. ni la hora. Ahí sí es duro. Entonces, yo quiero que se pongan de pie. Vamos a poner una adoración que se llama aceite fresco. Y vamos a pedirle al Señor que nos dé de ese aceite fresco que es la unción del Espíritu Santo. Vamos a cantarlo de corazón, a decirle al Señor que yo anhelo que tú llenes mi lámpara con ese aceite fresco. Porque dicen que benditos son los que buscan, porque se les saciará. Entonces, si ustedes están deseosos de ser llenados por el Espíritu Santo, pueden cantarlo con todo el corazón, porque el Señor no desprecia ningún corazón que va con sinceridad buscándolo a Él. Y díganse con todo corazón. En mi corazón hay un clamor, deseo insaciable. Me rindo a ti, mi Dios, entregado y Entrégale tu corazón al Señor. benditos los sedientos, pues su sed saciará. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu Espíritu, para poder proclamarte y testigo yo ser de Jesús. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu Espíritu, para poder proclamarte y testigo yo ser de Jesús. Señor, en esta hora te venimos delante de ti con un corazón anhelando tu presencia, Señor. Aviva, Señor, este pueblo, aviva, Señor, la necesidad de buscarte. Hay un clamor, deseo insaciable. Me rindo a ti, mi Dios. Ríndete al Señor, no importa el problema que tú tengas. No importa que tan grande sea tu problema, entrégaselo al Señor. Y búscalo a Él. Pues su sed saciará. Señor, llena cada persona de ese amor. Llena sus lámparas, Padre. Llena sus lámparas, Señor, con tu Espíritu
sentir, Señor, Clama. un antes y un después, Padre. Clámale, Padre. Porque no es que no vamos a tener aflicciones en este mundo, pero contigo se hace más fácil. Con la guianza del Espíritu Santo se hace más fácil. Cualquier prueba que tú estás pasando, si tú estás con el poder del Espíritu Santo y con el Señor, tú la vas a pasar más ligera. El Señor dice, carga tú tu cruz y sígueme. El Señor no te está diciendo que te va a quitar la cruz, que te va a quitar la prueba, pero te va a ayudar a que ese yugo sea más ligero. Por eso uno necesita llenar su lámpara. Por eso uno necesita el Espíritu Santo en la vida de uno. Y no importa lo que esté pasando, solamente confía. Confía, confía, confía en el Señor. Confía y marcha creyéndole a Él. No importa lo que tú veas, cómo se levante, cómo venga. No importa. Solamente pon tus ojos en el Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Mira, Señor, hice lo que tú me mandaste hacer. Alertar a tu pueblo para que estén preparados, para que sean un pueblo precavido, que sean un pueblo, Señor, con aceite extra esperando tu venida, Señor. Bendícenos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén.